Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre use of have to, ¿sí? El uso de este have to. Have to, su significado, como pueden observar, es tener que. Pero este have to no es un verbo modal o defectivo, ¿sí? Ni nada de eso. Este have to necesita, su significado es ¿no? Tener que, pero este significado se le puede dar a have to, pero hablando acerca de gramática, necesitamos acompañarlo de los tiempos gramaticales de presente, pasado o futuro, ¿sí? Es decir, podemos hacer uso del presente simple, del pasado simple y del futuro con will, ¿sí? Entonces, debemos hacer uso de estos auxiliares del presente simple, del pasado simple o del futuro con will, ¿sí? Para poder trabajar este have to. Este have to debemos conjugarlo, ¿sí? Con estos tiempos. Presente simple, pasado simple o futuro con will. En este caso vamos a iniciar con con presente simple. Simple present o present simple, ¿sí? Para poder darle esta interpretación de tener que. Ahora, este have to va a expresar esto. External obligation. Sí, external obligation. Lo que expresa es una obligación externa, ya que su significado es tener que. Para comprender mejor, vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo de forma afirmativa. O sea, este have to lo vamos a conjugar con el presente simple, pero en esta primera oración de forma afirmativa. Affirmative form. Bien, entonces yo voy a mencionar indicado este primer ejemplo en presente simple, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que los auxiliares del presente simple, auxiliary, ¿no? Son el do y das, ¿sí? No se olviden esto, son los auxiliares del presente simple, ¿sí? Es importante que recordemos cómo trabajamos la gramática del presente simple, porque si no sé cómo trabajo la gramática del presente simple, ¿cómo voy a conjugar el have to? Entonces, tengo que saber primero cómo trabajar la gramática del presente simple. Los auxiliares do, das, ¿sí? Los auxiliares, dijimos, solo hacemos uso del auxiliar do y das cuando utilizamos la forma negativa e interrogativa, ¿verdad? Después, no se hace uso de los auxiliares, es decir, que cuando trabajo oraciones afirmativas con el presente simple, debo de hacerle los agregados de la terminación S a los verbos, solo que trabajen con la tercera persona singular, es decir, he, she, it. Pero si vienen a ser los demás pronombres, no se le agrega ninguna terminación de S ni nada a los verbos. Se los deja así, tal cual en su forma infinitiva o en su forma base. Bien, voy a mencionar, poniendo el primer ejemplo, el pronombre she, ¿sí? De forma afirmativa. Entonces es el have to el que voy a trabajarlo dependiendo, ¿no? Del tiempo. Entonces, si es presente simple y estoy haciendo una oración de presente simple de forma afirmativa, entonces ahora este have to, la regla para el verbo have en presente simple, ¿no? Es que el verbo have se convierte en has. ¿Recuerdan? El verbo have se convierte en has. ¿Por qué? Porque está con tercera persona singular de forma afirmativa. Y aquí viene el to. Entonces ese have to se convirtió en has to, has, ¿no? Porque este she es tercera persona singular y el verbo tiene que tener la terminación S. La regla para el verbo have es que se convierte en has. Bien. She has to. Ahora después de to debe venir el verbo en forma infinitiva, en su forma infinitiva, en su forma presente, en su forma base, ¿sí? O sea, ningún cambio. Entonces digo, she has to wear. Ya vamos a poner el verbo wear. She has to wear formal
clothes, formal clothes. She has to wear formal clothes. Ya, ahí está, dejamos la oración ahí. She has to wear formal clothes. Aquí tengo el verbo wear, ¿no? Está en su forma infinitiva, porque después del to, el verbo viene en su forma infinitiva, en su forma base, en su forma presente. She has to wear formal clothes. Ahora conjugamos este have to a has to. Y esta es la interpretación, tener que. Entonces ella dice, ella, y es una obligación externa, ella tiene que usar ropa formal. ¿Sí? Ella tiene que usar ropa formal, porque es presente, entonces le damos esa interpretación. Ella tiene que usar ropa formal. Vamos a ver una oración de forma afirmativa, igualmente con el presente simple, pero con otro pronombre. Vamos a elegir el pronombre you. ¿Sí? Entonces ahora el have to, ¿cómo lo vamos a conjugar? Como está con el pronombre you, have to no tiene ningún cambio. Entonces ese have to lo dejamos así. Have se queda así, ¿no? You have to. ¿Sí? You have to. Ahora ponémosle la acción, el verbo en su forma infinitiva. You have to drive. ¿Sí? Ahí tengo el verbo en su forma infinitiva, en su forma base. You have to drive on the left. ¿Ven? You have to drive on the left. Tú tienes que, ¿verdad? Tú tienes que manejar a la izquierda, perdón, a la izquierda, ¿verdad? Tú tienes que manejar a la izquierda, ¿bien? Ahora vamos a cambiar las horas, la forma. Ahora vamos a hacer oraciones de forma negativa, ¿sí? Negative form. Ahora, vamos a cambiar esta misma oración que hemos hecho en forma afirmativa, la vamos a cambiar en forma afirmativa, la vamos a cambiar a forma negativa, para que ustedes vean y recuerden cómo trabajamos oraciones en el presente simple y vean cómo se está haciendo esta conjugación del have to, ¿no? Con el presente simple, para que vean que no tiene nada de difícil, es solo como el verbo have solito, o sea, olvídense de ese to, de repente el to los hace confundir, ¿no? El verbo have lo conjugan dependiendo cómo es, ¿no? En presente simple. Si es tercera persona singular, have se convierte en has. Si no es tercera persona singular, ¿no? Entonces no le hacemos ningún agregado, ningún cambio al verbo have, lo dejamos así, ¿bien? Entonces vamos a cambiar esta oración, la primera oración, para que vean cómo de fácil es, ¿sí? Entonces, si es de forma negativa, menciono primero el pronombre y luego debo mencionar el auxiliar o, bueno, los auxiliares de presente simple, do o das, ¿sí? Que van para la forma negativa e interrogativa. Entonces, si es forma negativa, debo hacer uso de los auxiliares do y das. Si tengo el pronombre she, el auxiliar para el pronombre she es el das, ¿sí? Tiene que ir en forma negativa. Does not or doesn't, ¿sí? Como gusten. Entonces, ahí está el auxiliar. She doesn't, porque está de forma negativa. She doesn't. Y ahora el verbo have to, ¿no? El verbo, perdón, have, ¿no? Es has aquí, pero como ahora va a ser de forma negativa, ese has tiene que volver a su forma infinitiva, ¿no? Have to. Aquí está el have to. Véanlo, ¿no? Ahí está el have to. She doesn't have to. Después de esto que venía el verbo en su forma infinitiva. El verbo wear. Pongo el verbo wear. She doesn't have to wear formal clothes. ¿Sí? ¿No está? Esta oración de forma afirmativa con el have to la cambié a forma negativa. She doesn't have to wear formal clothes. ¿Bien? Nada difícil. Lo mismo pueden hacer con la oración, con el ejemplo número 2. A ver, cambiémoslo a la forma negativa. You. Si tengo el pronombre you, el auxiliar que debo usar es el do o el das.
El auxiliar que debo usar es el do. Entonces, si fuera de forma negativa, el do cambia ahora don't, ¿no es cierto? O do not, si quieren hacer. So, you don't have to drive on the left. ¿Sí? Ven que es simple, ¿no? Es solo aplicar la gramática que han aprendido con el presente simple. Ahora solo es que estamos haciendo es agregándole este have to, pero ese have es un verbo, entonces es lo único que tenemos que conjugar, ¿sí? Ahora vamos a hacer una oración de forma interrogativa, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de forma interrogativa. Vamos a cambiar esta oración, el segundo ejemplo que he hecho, a la forma interrogativa para que ustedes se den cuenta, ¿no? Si tengo el pronombre you, voy a hacer forma interrogativa, debo poner por delante el auxiliar. Si es el pronombre you, el auxiliar que hemos dicho es el do, ¿verdad? Entonces es lo que pongo para iniciar la pregunta. Do, como si, ¿qué sigue? El pronombre o sustantivo, en este caso no es sustantivo, el pronombre, you. Ahora viene el have to, lo dejamos así en have to porque no hay que hacerle ningún cambio, ¿no? Está en forma interrogativa. Do you have, ahí está el have to. Do you have to? Viene el verbo drive. Drive y el complemento, ¿no? On the left. On the left. Ya está. Do you have to drive on the left? Do you have to drive on the left? Y me falta el signo de interrogación porque hemos dicho que esta es una pregunta. Aquí está el auxiliar, el pronombre, el have to como lo hemos conjugado. No le hemos hecho ningún cambio porque es una pregunta. Viene el verbo en forma infinitiva, el verbo drive y el complemento on the left y el signo de interrogación porque es pregunta. Do you have to drive on the left? Ahora, si respondo de forma afirmativa o negativa utilizando short answer, si quiero las respuestas cortas, entonces lo único que hago es el uso del auxiliar, del pronombre personal y el auxiliar que se usa en la pregunta. ¿Cuál es el auxiliar de la pregunta? Aquí está, es el do. Entonces, si me preguntan, ¿debes manejar a la izquierda? Perdón, no tienes. ¿Tienes que manejar a la izquierda? Digo, sí, sí tengo. Yes, I do. Porque es el auxiliar. Este have to, hemos dicho, no es un auxiliar. ¿Sí? No es un auxiliar. Entonces, no puedo poner yes, I have to. No, porque el have to no es un auxiliar. El do es el auxiliar. Yes, I do. Y si no debo hacerlo, si no tengo que hacerlo, entonces, forma negativa. I don't. ¿Sí? Porque estamos haciendo presente simple. Estamos conjugando el have to con el tiempo present simple o simple present. ¿Sí? Son oraciones de este tiempo gramatical. Entonces, los auxiliares del presente simple son el do y el does. ¿Sí? Y aplico las reglas al verbo have según el pronombre que trabajo con el verbo have to, ¿no? Con el have to, entonces es lo que conjugaré, ¿no? Aquí fue tercera persona singular, entonces ese have to se convierte en has to, porque es afirmativa. Luego, si es negativa, ya uso el auxiliar y el verbo, ese have to, vuelve a su forma infinitiva, ¿verdad? Ahora aquí es pregunta. El have to siempre debe estar así porque es pregunta, no hay ningún cambio, ningún agregado que hacerle, ¿bien? Entonces, esto es have to conjugado en tiempo presente simple. Present simple o simple present. Bien, vamos a practicar una vez más los ejemplos que hemos hecho. Bien, let's start. She has to wear formal clothes. She has to wear formal clothes. You have to drive on the left. You have to drive on the left. The next, she doesn't have to wear formal clothes. She doesn't have to wear formal clothes. The next, do you have to drive on the left? Do you have to drive on the left? Yes, I do. No, I don't. Pero esto es dando respuestas cortas. Obviamente, si ustedes gustan de respuestas completas, respuestas largas, lo pueden hacer.
sería de la siguiente manera. Do you have to drive on the left? Yes, I have to drive on the left. De forma negativa, no, I don't have to drive on the left. ¿Sí? Bien, chicos, sería todo por la clase de hoy acerca de este have to, pero conjugado con simple present. Recuerden, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página y compartir, que con eso nos ayuda mucho. Nos encuentran como Latin American English Teacher.